Hola, hoy en Pensar Tierno vamos a platicar sobre la autorreflexión respecto al lugar que ocupo en la red relacional que habito. Platicaremos sobre cómo habitar la red con curiosidad relacional y ética hacia mí misma y hacia los demás. Así que vamos a Pensar Tierno. Hola, ¿Qué andas? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Bien también. Yo soy Jess. Y yo soy Ara. Y hoy vamos a hablar sobre pues esta cuestión de red, justo para pensar como las relaciones no como una cuestión uno a uno nada más, sino como de pues como cuando me relaciono con una persona también hay otras personas ahí orbitando, ¿no? Y que de por sí es algo que siempre habitamos con nuestros amigos, familiares, etcétera. Entonces, como que digo, si bien sí creo que es una característica como más consciente de la no monogamia, pues la verdad es que yo siempre ubicaría eh, pues como una relación en red, ¿no? Claro, Porque luego está que el amigo del tío del no sé quién. claro. Entonces, Y que justo ahí, ajá, solo para hacer una pequeña acotación, justo creo que también la elección del concepto red, o sea, como red afectiva, sí, fue intencional, porque justo dentro del poliamor y específicamente ahí está este concepto de película, ujú, ¿no? Entonces platicábamos que nos era importante como no utilizar ese concepto porque creo que la película sí puede estar como muy como limitada a las relaciones sexoafectivas. Entonces pensábamos como cómo podemos sobrepasar esa noción de que las relaciones que estamos tomando en cuenta siguen siendo estas relaciones que se parecen a una pareja o que tienen aproximaciones al modelo romántico, sino más bien entenderlo de una forma más amplia como de tal cual una red de relaciones, una red ujú. de vínculos significativos que no tenga necesariamente esa asignación, ¿no? Sí, y justo, o sea, como desde estos lugares más, pues menos centrados en la pareja, ¿no? Porque también Ujú. pues puede ser que, o sea, que haya esta, o sea, entendido desde el poliamor, pues puede ser que más bien pues solo hay varias parejas que están conectadas ahí. Entonces como que la película solo rastrea pues Esa clase de como relación. esta Ujú. parte de con quién te relacionas como pareja, ¿no? Ujú. Pero entonces justo como para empezar a pensar esta idea de red como sistema, pues justo como, salud, Gracias. pues tú cómo ubicas estas, porque traían muchas ganas de decir que era desde lo sistémico. Sí, pues es que justo pensábamos que sería importante empezar platicando un poquito de cómo entendemos esta red como desde un pensamiento sistémico. O sea, justo creo que para empezar a entender a la red como un sistema, ¿no? Es decir, como un conjunto de elementos que están como funcionando y coexistiendo entre sí, pero entender el sistema como algo más que solo la suma de esos vínculos. Es decir, que no solo se trata como de una acumulación de varios vínculos que están coexistiendo como en el mismo momento y lugar, sino que el sistema le sobrepasa en su identidad a los vínculos como en su individualidad, ¿no? Entonces, para empezar, pensarlo así, como que somos un sistema que nos estamos como relacionando como de forma muy compleja y que entonces estamos teniendo como interrelaciones y que entonces ese sistema como que tiene alguna identidad, ¿no? Y sería importante como ofrecerle curiosidad y atención a ver cuál es, cómo es y cómo cada una de esas partes contribuye y construye desde su lugar particular con esa identidad que como sistema tenemos. Sí, también creo que agregando, o sea, que justo como que un sistema no nada más es como un conjunto de elementos, porque es muy importante la relación entre sus partes, ¿no? O sea, Ujú. como de pronto hay este ejemplo absurdo como de, pues si agarras una vaca y pues, o sea, como que sus partes las cambias y todo, pues es como de, pues ahí está tu vaca, ¿no? Y es como de, bueno, pues es que eso ya no es una vaca, por lo menos no en el estado en el que yo quería ver a la vaquita, Ujú. porque justo la relación entre sus partes ya es otra. Entonces, como Ujú. que justo también esta idea de sistema no solo, como bien decías, no solo es como la suma de los elementos que lo componen, sino también me parece muy importante siempre recordar esta idea de cómo la relación que tiene cada elemento con otro o con todos los que tenga,
es fundamental para entender al sistema como tal, ¿no? O sea, como que, no sé, pensando como en nuestros cuerpos o cualquier cosa biológica, o sea, como de si no tuviera el papel que tiene, en el orden que tiene, de la forma en la que tiene, no funcionaría de la misma manera, ¿no? O incluso muchas de las afecciones de los cuerpos y así, pues van de eso, ¿no? De que algo ahí empezó a tener una relación distinta, aunque sigo teniendo el estómago ahí donde estaba, ¿no? O sea, como que pensar en el lugar que ocupamos, no tanto como justo como o sea, como pensando en esta idea de qué lugar ocupo en la red, no tanto como un lugar físico, ¿no? Sino más bien como justo de qué lugar, metafóricamente hablando, de cómo en relación a qué o a qué cosas estoy o de qué manera estoy ahí actuando, Claro. ¿no? Sí. Y bueno, como decíamos ya, pues también este término como de red afectiva como que nos parece más como una apuesta más amplia que la idea de película, ¿no? Que solamente pues rastrea eso. Y pues justamente como ya pensando o sea, como nos pensamos en red, no sé tú qué preguntas ubicas como importantes para hacerte cuando estás como habitando en una red afectiva, ¿no? O sea, como de cómo, incluso yo pensaba de cómo sabemos o cómo decimos que alguien es parte de nuestra red afectiva, ¿no? Este, ¿qué estamos entendiendo como por habitar o no dentro de ella? Sí. Pues sí, o sea, yo justo pensaba en esas preguntas que acabas de lanzar para empezar. O sea, como un poco como partir desde la reflexión de quién es parte de mi red, de qué redes o red formo parte, y a qué personas considero o detecto e identifico como miembros de mi red, ¿no? O sea, porque creo que desde ahí ya pueden haber como ciertos sesgos o miradas normativas de a quién puedo estar considerando o no, o sea, de con quién tengo más aproximación o no, que creo que también es un poco lógico en el sentido de que puede ser que no considere dentro de mi red, no sé, al señor del agua que vi una vez hace 2 años. O sea, creo que también hay ahí una cosa como de, bueno, es que no hay coincidencia de esa persona en mi vida, entonces es probable que pues no la estoy contemplando, pero desde ahí creo que puede haber como una reflexión de justo a quién estoy tomando en cuenta, ¿no? Si a lo mejor estoy privilegiando a estas relaciones que tienen un corte más romántico, más amoroso, más sexual, y otras relaciones las estoy dejando fuera, como no incluyéndolas dentro de esa contemplación de una red también les considera. Sí, también, ahorita mientras decías esto, o sea, estaba pensando que de pronto puede haber, bueno, es que el otro día me quedé pensando así como, ¿y si hago un dibujo de mi red afectiva? Porque de pronto pensaba como esta gente que como que está orbitando ahí, pero, o sea, como que sí lo pensaba, pero como que estuve buscando ahí diagramas y como que no son tan fáciles de encontrar, como diagramas que justamente no sean tan como jerárquicos o de flujo, como que pareciera que todos los diagramas siempre traen esta idea como del flujo, como los diagramas así, y como de pronto pensaba un diagrama más como una cuestión como órbitas, ¿no? De que, por ejemplo, yo ubico a mucha gente que sí en mi red afectiva, pero por ejemplo hay gente que si yo convocara, o sea que a lo mejor no están tan cercanas, pero que si yo les convoco, pues puedo acercarme a ellas y así, y a lo mejor no les veo tan seguido, pero son personas, o sea, como que también hay ahí estas dos variables de que de pronto ubico como que la cercanía no tiene tanto que ver con el tiempo que pasamos juntos, y hay otras personas como donde puede, o sea, por ejemplo, puede haber personas que sí son cercanas, pero con quienes no paso tiempo, o por ejemplo, personas del trabajo con quienes paso mucho tiempo que no son cercanas. Entonces, como que también, como que uno de los cuestionamientos que me hacía es, bueno, también creo que esta idea de tiempo igual a cercanía, como Sí, que puede estar más que, tramposona. ajá, como que más que ser como dos cosas que son directamente proporcionales, más bien son como dos variables independientes que pues que dependen de cosas más complejas, ¿no? Porque de pronto sí pensaba en esta idea de, pues a lo mejor, porque justo estaba como pensando de pronto siento que hay como personas a las que tal vez no he procurado tanto ver y que a lo mejor no puedo ver cada semana, pero como que estaría chido mapearlas para recordar cómo verles cada cierto tiempo. Claro. Y como que justo por eso me entró esto
de querer mapear eso. Digo, al final pues debí dibujar, pero ya no dibujé. Pero como que quería hacerlo en un acá interactivo. Pero justo, o sea, como que fue esta idea de decir, bueno, es que a lo mejor hay personas como que veo constantemente de por sí, hay gente como con quien no tengo tanta cercanía, pero que ahí están, y hay gente como que pues está orbitando un poco más lejitos, pero con quienes soy cercana, ¿no? Y que cuando veo está padre. Entonces como que pensaba como en esta idea de la red afectiva más construida como desde esto de orbitar, ¿no? De que pues Sí. hay quienes están más cerca y como que le dan más vueltitas ahí a estar cerquita de mí, pero pues hay quienes, a lo mejor cada un montón de tiempo, pero igual cuando están cerca, están muy cerca, ¿no? Ujú. Entonces como que más o menos por ahí iba como mi idea de cómo hacerme preguntas para quién contemplar y quién no, como que eso me fue una herramienta. Sí, hace poquito, no recuerdo si te platiqué de eso, tomé un tallercito con Alba de poliactivismo, Ujú. que era justamente de anarquía relacional. Era como un poquito como para empezar a entender como los principios y las apuestas de la anarquía relacional. Y ese fue un lugar desde el cual empezamos. O sea, justo ella nos dio un tiempito como para hacer un ejercicio práctico de dibujar como en un pizarrón virtual nuestra red afectiva. Y entonces desde ahí empezaba como una reflexión muy interesante de, para empezar, a quién consideré, o sea, qué personas coloqué ahí, pero enseguida también como qué acomodos pensé, Sí. ¿no? O sea, acomodos muchas veces como jerárquicos, como de arriba hacia abajo, o como de un mapa mental en donde yo estoy en el centro y a partir de ahí hay más o menos proximidad, o a lo mejor también el uso de las formas, ¿no? Algunas personas tenían un nombre muy grande, otros estaban ahí chiquititas, algunos eran corazones, otros eran círculos. Entonces, como que desde ahí empezaba justo esa reflexión de cómo estoy pensando a mi red, ¿no? O sea, bajo qué imágenes y bajo qué formatos como que concibo a las relaciones que tengo. Y no es que haya una forma correcta tampoco de hacerlo, pues, o sea, creo Sí. que ahí justo ella nos decía como que no hay como una manera adecuada de hacerlo, como que no hay una aproximación que digamos, ah, mira, esto corrígelo y hazlo más bien así, sino más bien es justo como detectar esas formas en que estoy pensándome y pensando a los demás y pensando mis relaciones. Sí, creo que, o sea, como que de pronto también esta reflexión que yo hacía alrededor de los esquemas, como que también de pronto me era insuficiente y justo como que develaba esta complejidad, porque justo de pronto pensaba como de cómo puedo yo, por ejemplo, al hacer un dibujo, pues tiene que ser en relación a mí, ¿no? Ujú. Porque si lo quiero hacer en relación a todos, pues como que se pone más complejo, Sí, porque qué claro. tal que una persona que me es cercana a mí es cercana a otra persona también que es cercana a mí. Entonces como que la representación gráfica de eso se volvía muy compleja, por eso no llegué a nada. Pero, o sea, pero como que justo eso, o sea, pues me ayudó a pensar como de, bueno, pues a lo mejor pues estas representaciones son insuficientes, ¿no? Como que no le hacen justicia, porque justo como dices, pues a lo mejor a lo mejor no es la representación de la red, sino más bien, pues, de yo alrededor de, o sea, como en Ujú. tanto la red, ¿no? O sea, como en contraste a la Claro. red, y pues, y ya así podríamos poner a cualquier persona en medio, etcétera. Entonces, como que pensaba como en estas reflexiones como de red y de cómo Ujú. se constituye, pero justo ya pensando como ya más en específico, pues pensaba como en estas ideas como de qué lugares hemos descubierto pues que estamos habitando o que estamos teniendo en la red, ¿no? Ujú. Eh, Cuando la pensamos, pues qué, o sea, como que qué lugar nos toca, justo pensando en este lugar, como lo decía al principio, ¿no? Como de, no es un lugar físico, sino como que es un lugar, Ujú. pues que nos pone como en contraste y en ventaja y en ciertas cosas como hacia otros elementos, personas Ujú. de la red. Claro. Pues algo que yo he detectado y que creo que mi proceso terapéutico como que me ha sido como muy útil como para ubicar eso, es que de repente yo habito mi red como desde un lugar como muy conciliador y como muy mediador. O sea, de repente yo juego mucho este papel de ser una persona que como que trata de que todo esté bien, de que todos estén bien, de que se atiendan como las necesidades, las problemáticas de todos, como de estar un poco como voceando de, banda, todos están chidos, sí, ok, cualquier cosa, aquí ando, ¿sabes? O sea, como ser esta persona como en constante La como anfitriona de observación la... literal, ¿no? Como la host ahí de, ¿cómo se la están pasando esta noche? Bien, así, ¿sabes? O sea, como estar jugando este papel. Y creo que dentro de esas reflexiones como que cabían preguntas de, ¿por qué haces eso?
¿por qué estás haciéndolo? No, no es como que esté mal, o sea, estar en esa atención y esa curiosidad hacia los demás y hacia su participación, pero pareciera entonces como si fuera mi responsabilidad, ¿no? O sea, como si yo me estuviera asignando esa función de, es que yo tengo que hacerlo, ¿no? O sea, yo tengo que promover estas relaciones como saludables, pacíficas, como de convivencia entre todos. Y cuando se me lanzaban estas preguntas de ¿por qué lo haces? ¿No? O sea, como que yo me quedaba un poco de, cabrón, sí es cierto, ¿no? O sea, como que podría dar un paso atrás, ¿no? Y quizá no apropiarme de esos procesos, sino permitir como que sucedan cosas y que haya también espacio para el conflicto, como para el desacuerdo, para que haya cosas en donde no nos estamos entendiendo y comprendiendo tanto y que eso también sea una posibilidad, ¿no? O sea, como que detectaba que en mí como que sí me habitaba una cosa como muy complaciente de quiero evitar el conflicto, ¿no? Y quiero que entonces la red sea este espacio como muy ascético, donde nunca pase nada y donde todo el mundo esté bien siempre. Y hago yo lo posible por eso y yo de repente como que me pongo de mediadora, me pongo de mensajera, me pongo como de terapeuta gratuita de alguien. Entonces como que también había una cosa de detente, ¿no? Detente de asignarte esas funciones y más bien permítete habitar la red desde otros sitios. ¿Tú qué has ubicado? Sí, pues de pronto ubico esto que me pasa en la vida en general, como de justo querer como colaborar a que la gente o contribuir en gran medida a que la gente resuelva cualquier cosa que necesita resolver, ¿no? O sea, como que de pronto pareciera que eso sí es un lugar pues que me he dado. Y justo, o sea, de pronto, por ejemplo, en la red esto puede estar vinculado con pues tener que ofrecer como explicaciones densas cuando alguien, no sé, como cuando me has platicado de otro vínculo o así, o sea, como de que tener que darte y tener como elaboraciones que te sean muy útiles, ¿no? Entonces como que siento que a diferencia de ti, como que yo sí me permito, pues estas cosas como de, pues a veces también señalar o sea, como no siempre conciliadoramente, ¿no? Sino como que a veces más bien de denuncia o así. Pero sí, o sea, como que pareciera que sí juego a veces un papel o como que me asigno un papel como de buscarle dar solución a las cosas, ¿no? Y como de querer ahí un poco reacomodar todo, que a veces, o sea, siento que, por ejemplo, al respecto de tuyo, pues de pronto, o sea, como que digo de, pero pues porque tú asumes tal cosa, ¿no? De que, o sea, eso ya le toca a no sé quién, pero justo pues viene como de este ánimo de quererle, o sea, como que siento que esa es como el lugar que tengo y porque también, o que he tenido, pues, porque también ubico que, pues que las personas luego se acercan a mí a eso, así de, pues, oye, el otro día pasó esto, o sea, como que la gente también ya sabe de bueno, pues es que a él le gusta hacer estas elaboraciones complejas y me va a decir algo útil y no sé qué, y pues yo como por ahí seguirle habitando, pues también, o sea, como que también ofrezco eso, ¿no? Pero justamente pues de pronto bueno, pues también a veces puedo decir que no sé, ¿no? O sea, como también esta cosa de pues a veces puedo no saber, a veces puedo pues no querer ayudar, ¿no? A veces puedo no, pues no, o sea, como que simplemente no hacer eso, ¿no? Porque de pronto también he ubicado, por ejemplo, que eso me llevaba o me ha llevado como a sostener relaciones, o sea, en donde yo soy quien las sostiene, ¿no? Como en este punto de, pues como quiero, no, te digo, no tanto como conciliador, sino más bien como de resoluciones, ¿no? O sea, como de tener una solución para cada cosa y entonces como que a veces eso también me ha llevado a evitar pues relaciones en donde a lo mejor yo estaba haciendo más trabajo que las otras personas y pues cuando, o sea, como que también lo que he hecho es como dar un pasito atrás a ver qué pasa si yo no hago todo y pues a veces justo no pasa nada, ¿no? O a veces se cae. Entonces como que ahorita me estoy permitiendo más como dejar de hacer eso, también como esperar que, como que la relación que tengo con las personas, pues de pronto también sea como pues como ahí más co-construida, ¿no? Y no como que tan sostenida por mí. Claro. Está curioso Sí reflexionar está. eso. Y bueno, también creo que, o sea, como que ya, luego de haber reflexionado esto, también pienso en esta idea de pronto no pensar que las cosas que suceden, por ejemplo, en una red, pues solo son responsabilidad como de quienes están ahí,
pues colocándolas o haciéndolas evidentes, ¿no? Pensaba como en esto que yo decía que pues puede ser que también yo, o sea, de qué manera yo contribuyo a dar la impresión de que yo puedo ser quien soluciona todo y entonces Ujú, las personas también, o sea, como que pensar también en esta co-construcción nos lleva a pensar en una idea de responsabilidad compartida, ¿no? claro. Porque también creo que puede llegar a ser un lugar muy cómodo de decir, ay, es que las personas siempre, eso, no porque quiera, o sea, no porque esté devolviendo como la responsabilidad individual, justo lo que quiero es no hacer que la responsabilidad sea individual, ¿no? De nadie, Ujú, sino justo como que sea esta responsabilidad compartida de, bueno, ¿de qué maneras yo estoy ahí, pues contribuyendo a eso, ¿no? Y ahí como que venía esta idea de, pues, qué podemos hacer como, como para ubicar esos lugares, ¿no? Y qué estamos teniendo y por qué de pronto vemos como que a lo mejor nos toca un lugar, que también puede ser un lugar que no deseamos, ¿no? O ujú. sea, como que puede que digamos, ay, siempre acabo, tal cosa, ¿no? Donde mismo. Donde mismo, siempre me acaba, Ujú, asignando la gente tal y X cosa. Y ujú, entonces como que pensaba en algunas preguntas que podamos, pues colocar para ello, ¿no? ujú, Justo, o sea, pensaba como esta de, pues, lo que decíamos ya, de qué lugar ocupo, ¿no? Y ujú. también ponerlo un poco como de qué lugar me gustaría ocupar, ¿no? Porque Sí, también puede ser o sea, que como estamos habitando, sí nos gusta, pero no del todo, porque tal vez está como muy en un extremo en el que, por ejemplo, esto que yo decía, ¿no? De que, pues sí, me gusta contribuir a que las personas resuelvan cosas, porque eso es algo que en la vida me gusta, ¿no? Como de analizar cosas y resolver, pero es como de, bueno, pues a lo mejor no quiero ser la única persona que lo haga, ¿no? ujú, No quiero ser la única persona que lo haga para nadie, ni en la red. No quiero hacerlo siempre. O sea, como que también puede haber esos deseos en donde, pues en donde podría preguntarme eso. Por ejemplo, pues qué podría entonces hacer como para moverme de esos lugares, ¿no? Es otra pregunta como de qué podría hacer ujú, para acercarme a ese lugar deseado. Esto que decíamos también de qué roles me han asignado en esta red, aunque yo no los haya aceptado o construido conscientemente. Siento que aquí también atraviesan como varias cuestiones de género y de, o sea, ujú. como Sí, estructurales, que puede ser como esto que tú decías, como de que tú asumes mucho el cuidado, pues no es fortuna, ¿no? sí, claro. O sea, es como esto también que, que están más limpias las casas donde hay puras mujeres, de donde hay puros hombres. Y yo así como, pues es que no, no es fortuna, banda, o sea, Claro. como esta es una cosa como estructural, ¿no? Ujú, Porque tenemos una percepción distinta claro, y pues como que hay ahí una idea de cuándo está sucio y cuándo no, claro. incluso. Sí. Entonces, pensar en esta cosa que decía como estructural, también justo esto como de qué privilegios tengo dentro de esta red, o sea, es algo que también pensaba como de, incluso también de pronto pensaba, digo, alguna vez yo lo nombraba como de, como que podía haber gente chiqueada en la red, Mm, en tanto como que parecía que había personas a las que no se les denunciaban tanto X ujú, cosas, sí, como que se les justificaba ciertas cuestiones o así. Entonces como que también eso es una buena pregunta para revisar esa cuestión sí. como de los privilegios, ¿no? Sí, a mí esa pregunta se me hace fundamental al momento de analizar una red porque creo que pone el foco sobre lo estructural y sobre lo sistémico. Es decir, partiendo un poco como de que en este mundo hay distribuciones como desiguales del poder y distribuciones inequitativas del poder y partiendo un poco también como que el poder está en nuestras relaciones, ¿no? Como todo el tiempo ahí como de forma dinámica presentándose y como asignándose dependiendo como del lugar y de la situación en la que estamos. O sea, se me hace como una pregunta así como súper Sí, necesaria de hacernos, entendiendo los privilegios en todo sentido, ¿no? Es decir, para empezar, por ejemplo, privilegios económicos, o sea, quizás siento que eso no tiene lugar en mi red, o sea, como por qué tendría que preguntarme sobre eso, pero finalmente el habitar el mundo como de manera económicamente más
ligera, como con más facilidad, me da cierta movilidad social, ¿no? Y se me asignan ciertas lecturas a partir de eso, ¿no? O sea, ser una persona exitosa, entre comillas, muchas comillas, económicamente, creo que puede dar pie a que mi voz tenga cierto peso, ¿no? O sea, que mi mirada sea valorada de cierta forma, a que a lo mejor sea yo considerada de unas u otras maneras, ¿no? A que finalmente en decisiones se me considere o no. Entonces, a eso creo que va esta pregunta, ¿no? De revisar cuáles privilegios tengo y cómo están interactuando e influenciando algunas cosas que suceden en mi red. Y sigámosle a partir de ahí, ¿no? O sea, no solo privilegios económicos, sino a lo mejor privilegios sociales, ¿no? O sea, si soy una persona que a lo mejor tiene por ejemplo, una red más amplia, es decir, tengo más amistades, tengo más contactos, tengo más gente a la que conozco, eso también me puede brindar como cierta movilidad y como cierto poder sobre personas que no, que quizás su red está un poquito más debilitada o que están atravesando por periodos como de ruptura o de tránsito en cuanto a sus relaciones y no tienen quizá tanto respaldo social como yo sí, o a lo mejor tengo privilegios estéticos, ¿no? O sea, que soy una persona que es hegemónicamente atractiva, que tengo una corporalidad como muy normativa, a diferencia de otra persona en la red que quizá no cumple con estos rasgos que son valorados política y socialmente. Y entonces, una vez más, cómo somos miradas, ¿no? Y cómo somos tratadas dentro de la red. O sea, quizá mi presencia puede ser que no haya como una valoración consciente de que eso está más chido, o sea, porque quizá es algo que queramos evitar, como toda reproducción de esta violencia estética y simbólica, pero a lo mejor finalmente sí termina pasando, ¿no? O sea, que quizá mi voz es escuchada de otras formas o yo tengo ciertas prácticas o cierta movilidad en el mundo como mucho más accesible y fácil y sencilla que otras personas, ¿no? Entonces eso finalmente también me brinda ciertos privilegios, ¿no? Entonces creo que para mí esta pregunta como que hace visible dónde puedan estar esas distribuciones de poder y que podamos pues identificarlas de inicio, pero también en la medida de lo posible hacernos cargo de ellas. Quizá no desaparecerlas porque algunas de ellas quizá pues nos superan y tienen que ver con condiciones sistémicas en las cuales no tenemos control, pero por lo menos hacernos cargo. Sí, creo que, o sea, por ejemplo, ahorita pensaba si de pronto creemos que alguien es una persona muy sensata frente a otra persona que creemos que es muy problemática. Eso puede ser también como una lectura ya, pues como que podemos hacer una lectura así a priori de que, pues seguramente lo que dice esta persona es desde el conflicto y seguramente lo que dice esta persona tiene como más sentido. O sea, como que eso también puede ser un privilegio o un problema tal cual, ¿no? Como de ser leído de ciertas maneras dentro de la red, cuando puede ser que en esa situación específica no se está pues habitando desde esos roles, ¿no? Sino como que pues puede habitar otra cosa, pero es justo importante decir como de, la neta es que yo siempre pienso que tal persona como diario se pelea y no sé qué, pues a lo mejor yo estoy partiendo de eso, ¿no? Pero pues también le tengo que ofrecer sospecha a mi mirada desde esa idea. Claro. Pensaba incluso como en el privilegio como intelectual, ¿no? O sea, específicamente en las no monogamias, o sea, cuando se considera que alguien le sabe, ha leído, tiene formación ya ha ido a terapia, ya se percibe como que sus manejos emocionales son un poquito justo como más ecuánimes, más regulados, como que eso se puede entender como de, pues entonces esa es una mirada más confiable y como más válida que estas otras miradas, ¿no? Que no tienen este trabajo intelectual y emocional detrás, lo cual es peligrosísimo, ¿no? O sea, creo que replica, o sea, como sin afán de desvalorizar ese trabajo emocional que algunas personas sí pueden haber hecho, creo que replica como estas jerarquías como intelectuales que se dan pues en el mundo, ¿no? En general. Sí, pues digo, esas muchas cosas que hace la academia, de que no te dejan escribir lo que quieras hasta que tienes doctorado, ya entonces sí te dejan decir lo que sea sin citar. Pero eso es otra cosa. Ese es un coraje que traía ya Toradillo. Ese es un odio. De pronto también pensaba cómo la red, o sea, como que cómo las redes también pueden ser como espacios a los que las personas como que te quieran afectar también atienden como para hacerte sentir más sole o así, ¿no? O sea, de pronto pensaba, por ejemplo, cuando alguien quiere que nadie le crea a alguien, ¿no? Uy, sí. Como también la red es muy importante, ¿no? O sea, como de, la cosa no es decirle a esa persona, sino decirle a su red que... Entonces como que las redes tienen como más poder de lo que
Sí, lo que de claro, pronto ubicamos, ¿no? Porque pues, hay personas que también se ubican con ciertos privilegios de a mí me van a creer más que a ti o qué sé yo, ¿no? Y que claro. justo como que estas narrativas pues se colocan no en la persona, sino en la red alrededor Ujú, para hacer que la persona sea leída desde cierta forma. Entonces sí, como que pienso que, o sea, como que hay muchos cuestionamientos alrededor de la red y hay muchas prácticas que tenemos como de, no voy a tratar mal a la persona, voy o sea, como voy a generar encargarme de, ciertas narrativas exacto, alrededor de ella. alrededor Sí, de ella para que su red la vea y la piense de cierta manera. sí, claro. Entonces Sí, como que la red también sirve en sus... sí, sí, pienso mucho como esto que sucede, por ejemplo, en sistemas familiares, ¿no? O sea, que de Ujú, repente en la conformación de una familia, alguno de sus miembros es entendido como el problema, ¿no? Que usualmente puede ser un hijo, hija, hije, ¿no? O sea, como está este hijo problema, al justo cual se le asignan como esas características, ¿no? O sea, como de ser problemático, revoltoso, conflictivo y tal. Y entonces como todo el sistema construye una narrativa en donde eso se está confirmando constantemente, ¿no? Y todos como que tienen esta mirada sobre esa persona y efectivamente como que ese rol un poco como que se cumple porque pues está esa búsqueda y ese filtro, entonces como que se está ahí como autogenerando, ¿no? Entonces pensar que esa clase de dinámicas son algo como que se pueden replicar en sistemas que no son familiares, ¿no? O sea, ujú. revisar que tanto en nuestros sistemas y en nuestras redes puede haber narrativas así, ¿no? O sea, que ubiquen a ciertas personas como problemáticas, conflictivas, o como que siempre hacen las cosas de determinada forma, o como que ya les hicimos como ciertas asignaciones que son totalizantes de su identidad y que no nos están permitiendo como tener más complejidad o más curiosidad de quiénes serán, qué estarán haciendo, por qué lo estarán haciendo así. Sí, claro. Sí, pues toda esa revisión vale la pena. O sea, por Ujú, eso justo ponía en duda como, o sea, la red afectiva, pero justo como no pensarla como que solo, pues solo tiene como esta función de sostener, ¿no? A veces también pues puede tener esta función como de justo, eh, pues, aislar, ajá, ¿no? aislar Como o hacer que las violentar. personas sigan en ciertas dinámicas por cómo han sido leídas, ¿no? Entonces, como que Ujú, justo así como eso se puede causar en red, también se puede solucionar en red, ¿no? ujú, Entonces, como que pensar ahí, desde estas mismas formas me parece ujú. importante. Bueno, y para seguir con estas preguntas, digo, además de los privilegios, también como reflexionar en las dinámicas, ¿no? Como que de pronto también pareciera como que las dinámicas, o sea, pensando en como de personas que participan en ciertas dinámicas y las personas como que prefieren alejarse de eso, ¿no? Pensaba ahí como que de pronto tiene que ver mucho el carácter, ¿no? De que si uno habla mucho o no tanto, no sé qué, o quiere más hacer ciertas cosas, tal vez le da a uno más visibilidad. O sea, como que hay una cuestión como bastante compleja alrededor de qué participa o no o también de las mismas formas como esto que decíamos, dinámicas como más estructurales, ¿no? Entonces como que eso nos puede poner pues en relación distinta con las personas. Y otra pregunta también esto como de, pues cómo, o sea, por qué de pronto tenemos más cercanía con ciertas personas y más, y por qué, o sea, como de pensar de con quién me identifico más, ¿no? Ujú, De pronto, por ejemplo, yo ubico como que, pues hay metamores como con quienes siento de pronto que estoy más cerca y luego no tanto, o así, o con quienes, o en general, ¿no? O sea, como que puede haber ahí, personas con quienes de pronto me siento más cercana y así, como que de ujú, pronto es como de, bueno, pues a lo mejor como que hay cierto territorio en común o qué es lo que está haciendo eso, ¿no? claro. Um, esa es como otra cosa a revisar. Y también esto como que decíamos, de que como qué dinámicas se sostienen por mi lugar en la red, ¿no? Es Ujú, como esto que decíamos. O sea, no solo qué dinámica sostengo yo, que era como la cosa opuesta, ¿no? De que, pues a lo mejor yo sigo siendo o leyéndome a mí misma desde cierta forma, porque la red como que me está asignando eso, pero también yo qué cosas hago que la red mantenga, ¿no? Como por ejemplo ujú, esto que decías, como de a lo mejor, pues si uno siempre quiere brindar cuidado, a lo mejor eso hace que la red pues te cargue la mano o cosas así, ¿no? O sea, como que ujú, puede también estar viendo, o justo, o sea, como, o partir de que, es que Jess siempre está bien, ¿no? ujú. Porque, entonces como de, pues yo estoy haciendo que haya esta lectura Sí, de que yo estoy bien siempre y de que yo puedo con todo, ¿no? claro. Sí, y en ese sentido también otra pregunta que pensaba tiene que ver con eh, cómo yo puedo estar contribuyendo con que una persona se acerque o se aleje
de la red y de sus dinámicas, ¿no? O sea, cómo desde mi lugar particular y quizá no deseándolo conscientemente, pero quizá yo puedo estar promoviendo que una persona no se sienta tan cercana, tan incluida, tan parte de, con tanto derecho de participar, de nombrar, de solicitar, o sí, o que sí se sienta invitada, Sí, o a bienvenida, unas con sobre la, otras, por ejemplo. sí, con la movilidad necesaria para ir y venir y saber que eso está bien, ¿no? O como que algunas personas justo se sientan como más importantes, con más derecho, con más trascendencia en la red que otras y cómo entonces podríamos todos de alguna manera estar promoviendo y colaborando con que esos entendimientos se estén dando. Sí, también como colaborar a que las personas puedan tener el papel que desean en la red, ¿no? Claro. También no pensando que, pues a lo mejor todas las personas quieren tener un Sí. papel similar, Ujú. sino más bien pues como que Permitiendo puedan, esa ajá, especificidad, ¿no? sí, Ujú. y digo, finalmente pensaba en esta cuestión como que también sucede mucho en lo familiar, como de, pues de pronto uno acaba cumpliendo funciones que a lo mejor, pues nadie le pidió o que el contexto mismo te orilló a Ujú. llevar a cabo, ¿no? Entonces como que también reflexionar eso de a lo mejor, pues yo estoy ahí justo, o sea, como esto que decías de que pues tal vez si yo soy quien concilia, si yo no concilio, ¿qué pasaría? A lo mejor hasta las personas se acercarían más, no sé, o sea, Ujú. de pronto como pensar eso, ¿no? De que, pues, ¿qué me hace a mí seguir haciendo esto? Y también como, pues, ¿qué pasaría si yo lo dejara de hacer siempre? Ujú. Como que me hacía ese tipo de preguntas, ¿no? Sí, claro. Justo hace unos días tuve una reflexión con uno de mis vínculos alrededor de esa idea, porque platicábamos alrededor de repente como esta exigencia que atraviesa mucho a nuestras mamás, de es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿No? O sea, Sí. como yo lo tengo que hacer, si no las cosas no se hacen, ¿no? Pensándolo en muchos sentidos, ¿no? Como desde el trabajo doméstico, la elaboración de la comida, los cuidados, las atenciones que se le dan a un ser querido enfermo, o sea, como pensándolo en varios niveles, pero justo como que es una cosa ahí de pues sentirme como responsable, ¿no? Y sentir que eso es algo que yo tengo que encargarme. Y que un poco sí, pues, o sea, cuando lo veíamos como que estructural y sistémicamente, efectivamente hay como una cosa de soledad sistémica, o sea, como de que no hay una colectividad que responde de repente frente a esas experiencias de vulnerabilidad y por eso muchas veces son las mujeres las que toman la Ujú. iniciativa de, bueno, yo me encargo y entonces empieza a ser ahora mi responsabilidad y entonces ya se siente como muy abusivo, pero justo hablábamos al respecto de eso, ¿no? O sea, como de cómo romper con esa idea de que hay cosas que tengo que hacer si no, no se van a hacer, ¿no? Entonces hablábamos como de quizá justo desafiar ese rol podría promover que algunas cosas empiecen a moverse del lugar, ¿no? Que se sientan un poquito destanteadas. O sea, pensar que puedo dar un paso atrás y no hacer las cosas y entonces más bien quedarme a observar como qué le sucede a todo el sistema cuando yo ya no participo de las mismas formas en él y quizá poder también avisar, ¿no? O sea, como un acto de cuidado decir como de, oigan, me he dado cuenta que yo suelo hacer esto y esto, para mí sería importante ya no hacerlo tanto, entonces pues solo les notifico, ¿no? Que Ujú. voy a estar ahora participando más bien de estas otras formas. Pues sí, Ujú. o sea, ya pensaba como en reflexiones finales, como alrededor de esto que decías, pero bueno, no sé si tienes alguna reflexión final tú antes de yo decir las mías. Es que las pensaba muy en torno a esto. No, pues a verlas. Sí, es que, o sea, como que justo pensaba, pues como en esta idea de que el sistema luego agarra su rumbo, eh, pues porque ya tiene sus elementos como los tiene, ¿no? O sea, como que un poco ahí se autoorganiza de la forma en la que ha sido, justo porque todos sus elementos siguen teniendo la misma relación. Entonces, como esto que dices es de pronto, eh, pues de pronto tratar de no hacer eso, ¿no? O sea, pensaba como en este ejemplo de que en todas en las reuniones de no monogamias, que casi siempre son círculos de estudio, la gente se pone en circulito, leen algo a veces nomás hay un tema, platican y luego ya se acaba y la gente puede platicar. Pero justo, por ejemplo, las reuniones que hemos estado promoviendo, pues no tienen un formato, ¿no? Y porque justo lo que no queremos es como pues sabemos que ya hay otros espacios donde se puede ir a hacer eso y justo la cosa es como de, bueno, pues vamos a quitarle esa estructura y tratar de que las partes de aquí pues tengan otra estructura, ¿no? Y pues ver qué pasa, porque también es eso como de,
pues siempre ahí luego se acomodan las cosas, ¿no? Y justo como que la apuesta es como de, bueno, pues vamos tratando de que se acomoden de otra forma. Entonces lo que pensaba acá como de, pues tal vez si yo estoy sosteniendo un montón de procesos, como esto que te decía, de que de pronto me ubico sosteniendo un montón de relaciones, como con amistades o así, en donde las amistades pues hacen muy poco, pues también eso, como de, pues de pronto no hacer eso que siempre hago y ver qué sucede y entonces también decidir pues qué lugar quiero tener ahora, ¿no? Donde ese decidir pues puede ser pues ya no habitar esa relación o solo pensar que pues es una persona como estas que decía, de que pues me la voy a topar cada 6 meses, ¿no? Y está padre, pero entonces como que ya yo no sostener esta relación como si fuera pues personas que estamos al día a día ahí conectadas, ¿no? Entonces eso, o sea, como que justo me invita mucho como de entrada sí a cuestionarme todas estas preguntas que elaboramos, ¿no? Pero también, eh, pues de pronto cuestionar como de, y si no hago lo que siempre hago, pues justo como cuestionando esto que decías, del alguien tiene que hacerlo, es como de, pues a lo mejor ese alguien no soy yo, a ver qué pasa, a lo mejor la gente lo puede sostener por sí misma, a lo mejor no se necesita que nadie haga eso, ¿no? Ujú, O a lo mejor eso tiene efectos como chidos, ¿no? De que pues la gente ahí ujú. se establece otras alianzas o relaciones o Ujú. cercanías, ¿no? Entonces, Sí. como que esa era mi reflexión. Ujú. No sé tú cuál. Eh, pues yo pensaba en que creo que en nuestro caso, como que el mirar de forma sistémica nuestra red ha sido, y a mirarnos a nosotros mismos de forma sistémica en nuestra red, ha sido algo que ha hecho contundentemente la diferencia en las comprensiones y elaboraciones que hacemos. Entonces pensaba primero como en que es una apuesta como muy chida, como muy útil, como muy luminosa y enriquecedora. Entonces esta es una invitación a pensarnos como sistemas, o sea, siempre como sistemas. Incluso nuestras relaciones uno a uno también son un Sí, sistema. claro. Nuestras relaciones como no monógamas en red también son un sistema. Nuestras relaciones familiares también son un sistema. Nuestra relación con nuestra comunidad más extensa, con nuestras amistades también son un sistema. Entonces pensarnos como seres que están habitando muchos sistemas de manera simultánea, ¿no? Entonces también como que nuestra identidad en cada uno de esos sistemas puede ser distinta. O sea, podemos estar jugando diferentes roles o podemos no, también tener ciertas coincidencias de que yo siempre participo de mis colectividades de ciertas formas y ofrecerle como mucha curiosidad de por qué hago eso, ¿no? Porque es un lugar desde el que constantemente me vinculo con los demás, qué estoy cuidando con eso, qué estoy reafirmando con eso, qué estoy descuidando con eso. A lo mejor hay partes de mí que se están quedando fuera o experiencias que estoy queriendo tener que no estoy teniendo por eso. Entonces, justo como que sea una mirada que constantemente como que nos inspire, como que nos oriente y como que quizá nos lleve a hacernos nuevas preguntas, de las cuales muchas veces no hay respuesta, tal vez, pero como que nos mantiene ahí, ¿no? Como en esa reflexión desde la curiosidad genuina. Sí, pues creo que vale la pena, o sea, como pensarnos así y hacerle preguntas. Incluso cuando esto decías como de que todo lo pensamos en sistema, o sea, todo valdría la pena Ujú, pensarlo así. O sea, de pronto pensaba como que nuestros significados de la vida y de las cosas, por ejemplo, pues todo lo que está como alrededor de ujú, la monogamia y eso, pues como que también, como que lo que significamos como importante en las relaciones ujú. afectivas y en las redes, pues también es parte de un sistema ahí cultural de lo que Claro, valoramos y lo que no. claro. Entonces, pues como que pensar en esa cosa como colectiva y como parte Ujú. de una cuestión más grande. Claro. Y justo una última cosa que Ujú. añadiría es, partiendo un poco también de que el sistema en el que estamos, o sea, entendiendo sistema ahora sí como a nivel macro, como la organización de nuestras sociedades, como las instituciones que nos rodean, los discursos políticos que le dan forma a nuestro mundo, es un sistema bastante violento y bastante desigual, donde hay ciertas vidas y ciertas identidades que son sobajadas y que son constantemente disminuidas. Creo que tiene sentido pensar que eso se puede estar replicando en nuestras Sí, relaciones claro. en la cotidianidad, ¿no? O sea, no puede ser que estemos escapando de Ajá. forma total a la réplica de esas violencias, o sea, no hay manera, porque de ahí venimos. Entonces creo que es importante asumirlo y que entonces esta mirada como que también nos ofrezca esa curiosidad de quién está en desventaja en nuestra red, o sea, de verdad, ¿dónde están esas personas que
no están teniendo como esas oportunidades, esos privilegios o que están en un lugar desfavorecido y qué hacemos frente a eso, ¿no? O sea, tal cual creo que es una forma, creo también como de pararse contundentemente frente a esa violencia sistémica y tratar de que nuestros vínculos cercanos y nuestra cotidianidad hagamos lo posible por no replicar esas formas. Sí, pues, o sea, creo que esa es como también una reflexión que queda ahí de justo, pues como qué modelos de sistemas estamos replicando, Ujú. ¿no? Y si las valoraciones, pues de dónde nos las trajimos, ¿no? Sí, Pues ahí le dejamos, porque si no, muy bien, muy bien. Ahí quedó. ahí quedó. Pues gracias por Muchas habernos gracias. escuchado, visto, eh, y pues les invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que vean en la página, ahí tenemos como varios recursos de lecturas, el directorio de terapeutas, eventos y más cosas que vamos ahí juntando para que las personas pues tengan más herramientitas alrededor de pensar las no monogamias. Y pues nos vemos para la próxima para pensar y pensarnos tierno. Gracias. Bye. Bye.